Hola, entonces vamos a empezar hoy. Ah, Déjame apenas organizar una cosa aquí. Ahí está. Entonces, buenas tardes, buen día a todos. Es con mucha alegría que hoy empezamos el sexto conservatorio del Grupo de Trabajo en Transportes para América Latina y Caribe. El objetivo, ah, el objetivo de los conversatorios, disculpe, es acercar a los profesionales que trabajan con ecología de transportes en América Latina y Caribe a partir del intercambio de experiencias. El grupo de trabajo fue creado oficialmente en 2019 como parte del grupo de especialistas en conservación de la conectividad bajo a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La misión del grupo de trabajo es alertar, influir y apoyar a las sociedades latinoamericanas a desarrollar infraestructuras de transportes sostenibles y mitigar sus impactos en la vida silvestre y la conectividad ecológica. Hoy nuestro sexto conversatorio se intitula Conservación interrumpida, la carretera como amenaza en zonas protegidas. Con mucho gusto tenemos hoy la doctora Coral Pacheco y el doctor Juan de Jos Valdés Leal, que los dos son profesores investigadores en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en México, y estarán connosco hoy compartiendo mucho de su experiencia. Entonces, ahora, antes solo voy a pedir que todos mantengan sus micrófonos mutados y ahí, después de la presentación, tenemos tiempo para preguntas y ahí todos podrán hablar en sus micrófonos o en el chat como desean. Entonces, ahora paso la palabra a Coral y Juan. Pueden, por favor, compartir la presentación y que sea una buena discusión. Perdón, no había activado mi micrófono. Estaba preocupada viendo que se pusiera la pantalla y bueno, creo que ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Entonces, Sí, sí. está listo. Muchas gracias por la excelente presentación. Y pues vamos a arrancar. Justamente como nos decía Larisa, lo que vamos a hablar nosotros es de esta conservación interrumpida. Normalmente cuando nosotros hablamos de áreas naturales protegidas, lo que estamos pensando es en estos territorios donde nosotros podemos hacer conservación. A nivel global, nosotros tenemos ya el 16,43% que está protegido del territorio. Ahí tenemos una política sobre la cual hay que trabajar más y hay que proteger más territorio. Y hay una gran cantidad de áreas protegidas. Y si vemos en el mapa, las áreas verdes justamente nos están hablando de eso. Estas áreas nos dan beneficios como desde la parte de la conservación en general de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos, desde nos proporciona alimento, protección, valores culturales, espirituales, reducción del CO2, ¿no? Y las áreas protegidas también ya demuestran ciertos elementos de efectividad. Es el caso de esta área de conservación transfronteriza, Cabango-Sabesi, que nos habla de que tienen elefantes en esta reserva y los estudios que han hecho ya han mostrado cierta estabilidad de sus poblaciones y en algunos sitios ya hay hasta aumentos ligeros de sus poblaciones. Pues eso es bastante benéfico cuando hablamos de un área natural protegida.
Nosotros somos mexicanos, vivimos en Tabasco y somos tabasqueños, y entonces pues vamos a hablarles un poco más dirigido hacia lo que hacemos aquí, a donde trabajamos. En el caso de México en general, del país, tenemos 232 áreas protegidas y estas, bueno, abarcan una gran cantidad de hectáreas. Y en esta parte de abajo quiero hacerles resaltar que la mayor cantidad de áreas protegidas, 79, son parques nacionales. Parques nacionales permitimos el turismo. O sea, son pequeños detallitos que quiero que vayan resaltando ahí o vayan tomando nota de qué es lo que pasa. Pero cuando nos vamos a la parte de la extensión de las áreas protegidas, resulta que las reservas de la biosfera es las que tienen la mayor cantidad de área, el 65.34%. Y bueno, a nivel general, lo que está protegido, hay más área protegida en regiones en la superficie marina, con el 23.78%, y tenemos más o menos 11, casi 12% protegido de la superficie terrestre. ¿Eso a qué nos lleva? Bueno, resulta que dentro de estas áreas protegidas vamos a tener habitantes. Las áreas protegidas, ya este mito de que no vive gente adentro del área protegida, pues, no es cierto. O sea, sí vive gente, sí forma, y sabemos que el ser humano forma parte de esta biodiversidad. En México, el 3.34% de la población mexicana habita en un área natural protegida. Y hay mucha gente, y por ahí no me dejará mentir una de mis estudiantes, Ruth, si anda por ahí, es mucha gente que no sabe que vive dentro de un área protegida, ¿no? Y otra de las cosas es que el 80% de la gente que vive en un área protegida, el 80% además viven en una situación de marginación. Tienen mucha riqueza respecto a la biodiversidad, pero también viven de acuerdo a los indicadores sociales, pues viven en una cuestión de marginación. La propiedad es de tipo social en su mayoría, 60%, y solo 12% es de tipo privada, algo incongruente si está dentro de un área protegida, pero bueno. ¿Cuál es la solución del gobierno generalmente? Pues si nosotros queremos generar desarrollo, normalmente para generar desarrollo tenemos que generar una carretera, porque esa carretera le va a permitir llevar los servicios, llevar una serie de cosas, le va a permitir entrar y salir, o si vende productos, llevar y traer sus productos. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Pues que la carretera tiene impactos positivos, sí, pero la carretera también va a tener impactos negativos. Y entonces, desde el punto de vista nuestro, sabemos que las carreteras forman barreras, limitan el movimiento de los animales, disminuyen la accesibilidad a los recursos y pues llevan a una disminución del intercambio genético y de la variabilidad genética, y eso conlleva amenazas. A nivel global, las carreteras, de acuerdo a un estudio de Meijer, donde hicieron unos modelos para saber realmente cuál era, porque hay como ¿cómo se dice? Un estimado de cuántas carreteras hay, pero no te dan un número absoluto. Entonces ellos hicieron estos modelos de densidad de carreteras y pues encontraron que hay 21 millones de kilómetros de carreteras existentes, pero estas carreteras se prevé que para el 2050 lleguen a aumentarse entre 3 y 4.7 millones de carreteras adicionales. Otro de los puntos que ven es que donde hay la mayor densidad de carreteras es donde hay países con mayor poder adquisitivo o riqueza, y hay obviamente también una mayor densidad poblacional. Eh, Esto nos lleva a apoyar el que ahora tenemos que la mortalidad por carretera se ha vuelto, o sea, perdón, la parte de la pérdida en las carreteras de la biodiversidad, pues es la segunda causa de mortalidad de fauna global. Y bueno, tenemos el estudio donde participamos con otros 403 coautores, muchos de los que estamos aquí somos coautores también, el estudio de Clara Grillo, donde nos habla justamente de este set de colisiones, y tenemos un mundo de animales atropellados a nivel global, pero todavía no tenemos datos suficientes, ¿no? Estos son necesarios para poder generar modelos, de qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos ir desarrollando. Entonces, volviendo a estos impactos de carreteras,
Sabemos que los animales se acercan, hay una pérdida del hábitat local, se transforma lo que es el hábitat alrededor, atrae a ciertos animales, algunos animales es por los reptiles, sobre todo por termorregulación, y hay ese efecto de borde y de barrera que quiero acercarme un poquito porque es parte de lo que hemos estado trabajando, además de que altera flujos hidrológicos la presencia de una carretera y por ende va a afectar la vegetación, se vuelven frentes de colonización. Pero el efecto de borde, o sea, hasta dónde llega este nivel, según Formar y Lawrence también nos hablan que pueden ser 200 metros, 500 metros, pero puede llegar máximo a 5 kilómetros. Entonces, han hecho diversos estudios para saber cómo afecta, desde nivel de paisaje, para ver cómo cambian las coberturas, para ver los índices de temperatura y hacer gradientes hacia los lados, para ver hasta dónde cambia el microclima, a ver hasta dónde llega el efecto del sonido, también se ha estudiado. Entonces, tenemos distintas formas de ver cómo va cambiando o cómo va afectando e impactando el paisaje. Entonces, esto nos lleva justamente a lo que les queremos contar. Nosotros llevamos ya 20 años, estábamos viendo, trabajando con esto, y hemos trabajado tanto en áreas naturales protegidas, tanto dentro de las áreas naturales protegidas como fuera de las áreas naturales protegidas, ¿no? Les vamos a hablar un poco de las cosas que trabajamos a nivel paisajístico, sobre esa fragmentación, sobre esa conectividad, cambios de suelo, y otra de las cosas con las que trabajamos, pues es a nivel muy puntual, perdón, a un nivel muy puntual de lo que está ocurriendo justamente con ese principal indicador que es el atropello, ¿no? Entonces, así como tenemos el atropello, principalmente nos enfocamos a vertebrados, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, también tenemos análisis de diversidad, pero de lo que está ocurriendo alrededor de la carretera o hacia afuera de la carretera. Entonces, cómo está afectando? Y en el tenor de otras herramientas que utilizamos, pues utilizamos ciencia ciudadana y estamos haciendo algunas cosas de gestión y participación en distintas cosas. Entonces, lo primero que les voy a contar es este proyecto donde elaboramos, el primer caso son las carreteras, cómo amenazan a las áreas protegidas. Y aquí lo quisimos ver desde el punto de vista del paisaje. Estas son las áreas protegidas que hay a nivel estatal, son estas más obscuritas que tenemos aquí, muy chiquititas también. Y a nivel federal, y tenemos 11 en todo el estado de Tabasco. A nivel federal, tenemos las áreas muchísimo más grandes, como la Reserva de la Biosfera de Pantanos de Centla o el área de protección de flora y fauna del Cañón del Usumacinta. Y bueno, en este todavía no declararon un par de reservas más, que no las tenemos aquí, como Huanja, pero si ven, las áreas federales son más grandes. Por el momento, 2. Y a estas les hicimos un buffer de 500 metros. Quisimos ser muy básicos y usamos el buffer de 500 metros para saber qué era lo que pasaba con el área alrededor. Y entonces encontramos que hay 10 de las 13 áreas naturales protegidas, 10 están siendo afectadas. Hay 238.29 kilómetros de carreteras dentro de las áreas protegidas, pero tenemos 3 áreas protegidas que no tienen efecto alguno, no presentan nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues tenemos que, por decir, el Monumento Natural Grutas del Cerro de Cocona está en la punta de un cerro y pues el acceso es sumamente sinuoso, así que no hay caminos. Tienes que entrar caminando a la reserva, así que no pueden hacerse caminos. La Reserva Ecológica de Yubalcá está rodeada de un río y bueno, tiene difícil acceso, así que no pueden incrementar caminos más que los senderos donde uno está. Y la Reserva Ecológica Río Playa, que tiene un acceso bastante restringido por un asunto de la comunidad, de cómo lo mantienen, ¿no? Entonces, eso le da esa ventaja. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues una de las cosas, ¿se acuerdan lo que les dije? Parques estatales tenían muchos, pero con poca área. Bueno, los parques estatales resulta que en general, sobre todo los que están más cercanos a las zonas urbanas,
están aumentando sus coberturas antrópicas. Y solo el parque, y bueno, en el caso del Parque Estatal Agua Blanca, perdón, se mantiene más o menos, pero el Parque Estatal de la Sierra ha sufrió un fenómeno cuando hicimos el análisis de abandono de tierras, migración para buscar oportunidades. Entonces eso permitió que se fuera incrementando las coberturas naturales. ¿Sí? De ahí tenemos reservas, tanto la de Cascadas de Reforma, la Reserva Ecológica del Yuncá, la de la Chontalpa, Laguna de las Ilusiones, y nuevamente Laguna de las Ilusiones está rodeada de la ciudad y entonces tiene un incremento de cobertura antrópica. Las otras tres parece que se están manteniendo y están incrementando sus coberturas naturales levemente. No hay un incremento muy evidente, ¿no? En el caso de las coberturas de las áreas de protección de tipo federal, pues en la Reserva de la Biosfera de Pantanos de Centla estamos presentando ahí como una cuestión de ligeros incrementos. En el caso del área de protección de fauna del cañón, no tenemos ese incremento. ¿Qué tenemos aquí? Pues que las coberturas antrópicas se incrementan en el 54%, las carreteras lo están transformando este hábitat y están favoreciendo más asentamientos. Las ANPs urbanas, cuando nosotros las analizamos, prácticamente el 100% está impactado por ese buffer. Entonces, todo lo que pasa adentro tiene efecto desde sonido, temperatura, microclima, entrada de especies invasoras y demás. O sea, tiene un efecto de borde terrible. Y todas las carreteras, todas las ANPs, resulta que están divididas a la mitad, las que están afectadas, están divididas a la mitad por una carretera, por un camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que muchas de estas áreas protegidas también están, además de la situación agrícola, pues también están teniendo un efecto por el turismo, ¿no? Entonces, vías de acceso. Ok, siguiendo en ese tenor, ahora a nivel de paisaje tenemos este otro análisis con el tamandúa mexicana que es vulnerable. ¿A qué preguntamos? ¿Al cambio climático o al desarrollo, o sea, las carreteras? Y entonces analizamos cómo estaba justamente esta situación de los tamandúas en la planicie tabasqueña y nos encontramos que hay una alta mortalidad de ellos, por eso los analizamos a ellos. Encontramos dos sitios que resulta que están dentro en la carretera federal que está cerca o aledaña y este punto dentro del área natural protegida, pues ahí es donde los están matando. Cuando hacemos el análisis de vulnerabilidad climática, pues vemos que sí hay un efecto, pero también la vulnerabilidad se considera que es leve, sobrevive al cambio climático. Pero, ay, me pasé, pero cuando vemos que se puede adaptar, lo que vemos es que no se va a adaptar a lo que es el crecimiento carretero. Así que si no tomamos medidas, pues esta es una especie que me está indicando eso. Eso puede en cascada afectar a muchísimas otras especies, no solo a ella. Lento movimiento, lento desplazamiento, arborícolas y demás. Perdón, Juan. Bueno, esta era también, mira. Les voy a hablar rápidamente de un área natural protegida donde puntualmente estamos haciendo el estudio y son las áreas, la de Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla. Entonces, aquí en Pantanos de Centla, pues es uno de los humedales más grandes de Mesoamérica porque está unido a otra área natural protegida vecina. Hay 230 kilómetros de carretera que dividen en dos a la reserva y nos encontramos que pues sigue habiendo un incremento de velocidad, aunque es una carretera angosta. Tenemos 1093 registros que está distribuido en 63 especies. Dentro de estas, pues de la más atropellada, los sapos, la reinela marina. Algo que encontramos aquí junto con la tesis de Selma, encontramos que cuando analizábamos la sinuosidad, pues están atropellando más en las rectas,
Analizamos la señalética, si había señalética presente. Donde no hay señalética de ningún tipo, ni informativa, preventiva, ni restrictiva, están incrementándose los atropellos, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues varias especies en peligro. Aquí tenemos los puntos negros. Para anfibios y reptiles, esta zona, ven muy cerca un cuerpo de agua, es donde hay más atropellos. En el caso de las aves, tenemos también dos puntos predominantes más adelante, que es donde estamos teniendo más atropellos. Y esa, Juan, tuya o mía. Eres mía. Bueno, Va. hola a todos. Bueno, les platico un cuarto caso. Una de las cosas que hemos estado intentando hacer desde hace algunos años es también el poder ver qué especies son aquellas que se encuentran al lado de los caminos, al lado de las carreteras. Nosotros única y exclusivamente vemos muchas veces el atropello como tal. La evidencia es el individuo que está atropellado, pero realmente no sabemos si aquí puede haber dentro de todos una evasión de algunas especies hacia la carretera. Y empezamos a hacer como que una especie de experimentos. En este caso fue el experimento de la tesis de maestría ¿cómo se llama? De Esmeralda Esmeralda. Marcelo, hace algunos años, sí, trabajando en Pantanos de Centla, en una carretera federal, y donde ella trabajó en un tramo, sí, de 2 kilómetros aproximadamente, en Pantanos de Centla, para poder saber qué era lo que había de especies atropelladas y también realizando muestreos fuera del camino, en los alrededores, para poder saber qué especies pudieran encontrarse. Entonces, Marcela estuvo, trabajando durante un cierto tiempo. Y bueno, y estos fueron los resultados. Y resulta que, bueno, en el caso de, hay muchas especies que pueden considerarse como plásticas, podríamos decir. Tenemos y algunas que pueden ser bastante abundantes, como los Incilus valiceps, como las Cinax, Smiliscas, y esto simple y sencillamente es para petofauna, ¿no? Y algunas que otras que podrían verse que puede ser que están siendo atraídas probablemente también a la carretera. Puede ser por, ¿cómo se llama? Por el alimento, por el calor que tiene dentro de todo esto. Entonces, podemos tener sobre esto. Hay un caso por ahí, por ejemplo, en el caso de iguánidos, Cenosaura y Quinosternon, las tortugas. Tenemos un caso especial aquí. Resulta que aquí en el estado la gente tiene costumbre de poderse alimentar de iguanas y de tortugas de agua dulce. Entonces, probablemente por eso, en algunos casos, por ejemplo, con el caso de las tortugas, es que tengamos muy pocos datos, ¿sí? Si la gente las atropella o no las atropella, sino simple y sencillamente se para y las agarra y las sube a su vehículo y se las lleva, ¿no? Entonces, podemos ver en ese sentido cómo está esa. Y pues obviamente muchas de estas, pues como les decía, pueden estar atraídas por medio de los insectos, por las luces de los autos y demás. La siguiente, Jorge. Vamos a tener algunas que son exclusivas de atropellos, con fuerte abundancia, por ejemplo, en el caso de Rhinophrynus, este sapito que cuando es muy fuerte las lluvias puede emerger dentro de todo esto y aumenta su abundancia. Y bueno, aquellos que son del género Litobates también son muy abundantes. En el caso de serpientes, están Thamnophis proximus, ¿sí? Que es muy abundante dentro de todo esto. Entonces, también nosotros podemos ver si realmente estamos pensando dentro de estas parcelas, es que si estos animalitos llegan aquí, están en el sitio, o están haciendo una evasión o un rechazo, o simple y sencillamente también la carretera está haciendo un efecto barrera, porque en muchas de estas especies no las estamos encontrando atropelladas, ¿sí? Esa es como que parte de lo que estuvimos trabajando con esto. Ahora bien, ya lo hicimos con el petofauna. Actualmente estamos trabajando con la tesis de maestría de Ramiro,
él trabaja con aves. Entonces, estamos trabajando en Pantanos de Centla nuevamente, que es en el sur de México, en nuestro estado, y es un área de 300,000 hectáreas, pero estamos tomando un tramo de 22 kilómetros aproximadamente. Y estamos tomando otro tramo en el Parque Nacional Palenque y las zonas aledañas, ese es en el estado de Chiapas, para hacer una comparación. Y aquí lo que estamos tratando de ver es también la evidencia que pudiéramos tener acerca de las especies de aves que puedan estar presentes en los alrededores de la carretera y también aquellas especies que puedan estar siendo atropelladas. Entonces tenemos registros de los individuos que son vivos, ¿sí? Por medio de puntos de radio fijo, tanto dentro como fuera de la carretera. Estamos tomando datos en parcelas de radio fijo. Tenemos 10 parcelas aquí en cada uno de esos tramos y en cada uno de ellos estamos tomando aquellas especies o aquellos individuos que están cruzando la carretera por medio de la parcela a un rango de 50 metros y poder observar si realmente estas especies o estos individuos que están cruzando son los que también son más atropellados. A la par, hacemos un recorrido en todo el trazo, ¿sí? de ambos lugares para poder recoger o de obtener datos de aquellas especies que son colisionadas. Para bajar un poquito el sesgo del error, trabajamos con parcelas de 100 metros, en una parcela por cada 2 kilómetros para poder, en este caso las recorremos a pie, para poder tener evidencias de algunos individuos o algunas especies que son relativamente pequeñas. Adelante, Corey. El siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que hemos obtenido hasta el momento? Bueno, estos son datos de 14 meses de muestreo que tiene Ramiro. 29 muestreos por cada sitio. Cada mes estamos muestreando 2 veces en cada uno de los lugares. Entonces tenemos 58 muestreos en total. Y esa es la cantidad de registros que tenemos de aves. Hasta el momento tenemos 219 especies de aves, ¿sí? En donde los más comunes son los paseriformes, los tiránidos, y de acuerdo con el tipo de alimentación, los insectívoros son como que los más abundantes. Y bueno, tenemos a esas 3 especies que son relativamente comunes aquí en las zonas, los quíscalos, el quíscalos mexicanos, el ardea ibis, ¿sí? Las garzas, y el pato pijije, el Dendrocygna nocturnalis. Entonces, esa es la conformación que tenemos, y si ustedes ven, sí hay una cierta diferencia en cuanto al número de especies en el Parque Nacional Palenque y las zonas de sus alrededores, a comparación con la Reserva de la Biosfera de Pantanos de Centla, que tiene una menor riqueza. ¿Sí? En abundancias es un poquito más en la Reserva de la Biosfera, y eso tiene que ver porque son zonas de humedales y donde puede haber una mayor concentración de individuos en el caso de aquellas especies que son de hábitos acuáticos. ¿Le da la siguiente, Coral? Y bueno, eso es en cuanto a lo que se ha obtenido por medio de los puntos de radio fijo. En cuanto a los muestreos de las colisiones, hasta ese momento que teníamos, eso fue en junio, el corte que hizo Ramiro, teníamos 43 especies de aves que han sido colisionadas y 82 individuos. Ahorita estaba sacando unas cifras más o menos y son cerca de eh, 114 colisiones, ya aumentó la cantidad de individuos, y donde estas especies, la Porcana carolina y el Rupornium magnirostris, son las especies que son más atropelladas. La primera en Pantanos de Centla es un ave de hábitos acuáticos y por ende hay una cierta particularidad. Y en el caso de Palenque, pues es una rapaz y que probablemente pasa abajo, ¿no? Perdón, antes de terminar de pasar a la siguiente, Coral, también lo que estamos haciendo ahorita, esto no es parte de la tesis de Ramiro, pero sí lo vamos a tratar de cruzar, es que estamos midiendo a través de los recorridos cuáles son aquellas especies que pasan a una altura máxima de 2 metros y cruzan la carretera.
cuando hacemos ¿cómo se llama? El recorrido, para poder saber si también podemos cruzar la información de aquellas especies que han sido, o que están siendo, me pasó la pantalla por algo. Pues, ¿cómo se llama? Y aquellas que han sido colisionadas. Entonces vamos a hacer un cruce para poder saber qué es lo que hay. Ahora sí, nos vamos al siguiente caso. Y este caso, bueno, es una tesis que se realizó en el norte del país, en Sinaloa. Es la tesis de maestría de Daniel Alvarado Hidalgo. Y esto tiene que ver, ahora sí, ahora ya tuvimos la herpetofauna, la estamos haciendo las aves y tuvimos los de mamíferos. Entonces, se evaluó la mortalidad por colisión y abundancia de mamíferos medianos y de gran tamaño en 2 carreteras de Sinaloa, México. Y esto, lo que se hizo, lo que se realizó. Dale la siguiente, por favor. Se trabajaron en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, y lo que se hicieron fueron en 3 tramos de 20 kilómetros. Uno fue en el área de protección de flora y fauna Meseta Cacastla, que es un área natural protegida. Un segundo tramo que estaba sin protección, y un tercer tramo que es un corredor biológico y ecoturístico que se llama, ¿cómo se llama? Del Jaguar. Los 3 tramos son de 20 kilómetros. Ahí lo que se hicieron fueron recorridos por medio de vehículos desde julio a octubre del 2023 y febrero a mayo del 2024. Estos fueron al amanecer para reducir sesgos a una velocidad promedio de entre 50 y 60 kilómetros. Normalmente nosotros hacemos recorridos que son a menos velocidades, pero aquí por una cuestión a nivel de seguridad vial, tenían que aumentar eso. Y era con 3 personas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Además de esto, lo que hizo Daniel fue colocar 5 cámaras trampa en cada uno de los tramos, ¿sí? Aledaños a la carretera, para poder ver qué eran o registrar los mamíferos que estaban adyacentes a la carretera, y para poder determinar tanto su presencia, su abundancia relativa, y tener o buscar ese cruce de información para poder saber si aquellas especies que están siendo fotografiadas por las cámaras trampa y son de mayor abundancia, son aquellas que están siendo atropelladas. Y bueno, ¿qué fue lo que encontró Daniel en este caso? Pues resulta que, de acuerdo con las colisiones, encuentra que los tlacuaches, los didélfidos, como en muchos de los estudios, es la especie más abundante, ¿sí? Que fue la más atropellada. Pero lo que estamos viendo también, además de eso, si ven la parte de abajo, el venado cola blanca, los opilos virginianos, tiene el índice más alto de fototrampeo, de acuerdo con el índice de abundancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Aparentemente hay de dos. Una es que los venados son bastante activos en este sentido, y están siendo más rápidos para evitar ser colisionados. O también puede ser la otra, que pueden ser colisionados, pueden ser atropellados, y la gente también los puede llegar a levantar. Estamos en esas suposiciones, no sabemos qué es lo que pasa. Si ustedes ven abajo también, después del venado, está el coyote. Bueno, es una especie que puede brincar muy fácilmente, pero también nos llama la atención abajo, que es el pecari de collar, una especie que también es preferida por la gente para alimentar, y que también no tiene registros de atropellos. O lo están evadiendo, o simple y sencillamente hay registros y la gente se lo lleva, ¿sí? Le das la siguiente. Y bueno, este es un trabajo que estamos haciendo en colaboración con varios investigadores. Este es un trabajo en Calakmul, en Campeche, en la Selva Maya, y esta es una colaboración que se hizo desde hace 2 años aproximadamente, y donde igual, de cierta manera, este trabajo ya está en proceso de mandarse a publicar. Entonces, resulta que se tomaron algunos tramos carreteros que cruzan la reserva de la biosfera. Es una carretera federal, pero también están las carreteras estatales, y donde de cierta manera, de forma esporádica, se han tomado ciertos datos. Entonces, a lo largo del tiempo, más o menos de un año, se lograron obtener 402 registros,
y estos registros corresponden a cerca de 55 especies que han sido colisionadas. Entonces, esto es lo que está haciendo. Ya próximamente lo vamos a tener, en los cuales de todos estos 4 son anfibios, 21 especies son reptiles, 12 son aves y 18 son mamíferos. Y tenemos muchos de ellos que son, se encuentran protegidos por la... ¿Le da la siguiente? Bien. Entonces, bueno, ¿qué recomendaciones tenemos respecto a estos estudios que hemos hecho de las colisiones que ha coincidido? Pues una de las cosas es que necesitamos señaléticas adecuadas en las zonas, necesitamos sistemas efectivos de reducción de velocidad, esa es una de las mejores herramientas. La otra parte es la sensibilización ambiental, ¿no? Dar a conocer qué es lo que está pasando con los animales. Bueno, aquí era no nada más los mamíferos, sino también una de las cosas que se pierde mucho son los anfibios, entonces tenemos que dar a conocer eso, cuáles son las funciones que tienen estos animales. Hay gente en las carreteras que a veces hasta por maldad ve un tlacuache y le avienta el carro, ¿no? O ve muchos de los osos hormigueros les avientan el carro. O lo que les decíamos, serpientes, que es otra de las cosas que no les caen bien, no les gustan. Entonces ven una serpiente sobre la carretera y se avientan. Y la siguiente parte, pues, es el trabajo directo con lo que son los constructores, ¿no? Entonces, hacer una colaboración directa con ellos ya se ha empezado a hacer, ya hay, de hecho, esto siguiente que de lo que les hablo del efecto de borde, pues una de las cosas es que ya se tiene una publicación. Participamos en el libro de Tendencias del impacto de vías de comunicación sobre la fauna silvestre, justamente en áreas naturales protegidas del sureste, y sus previsiones ante lo que es el Tren Maya. Y bueno, toda esta región, sabemos que todo esto es donde pasa el Tren Maya y en toda esa región hay una gran cantidad de áreas protegidas. Y pues ya de por sí teníamos carreteras, más de 20,000 kilómetros de carreteras, con un ancho promedio de unos 8 metros, y a eso súmenle que al lado, o sea, el fenómeno que hay aquí es que además ahora va el tren, que tiene un derecho de vía bastante amplio, y además va la línea del tendido eléctrico que tiene otras implicaciones, ¿no? Entonces, eso suma, acumula un montón de impactos adicionales. En Costa Rica también estamos trabajando. Con ellos trabajamos con José Pablo justamente para hacer el mismo ejercicio de qué tanto las áreas protegidas estaban siendo cortadas por carreteras y bueno, y viendo este buffer, hasta aquí nos quedamos en la fase de qué carreteras pasan y se acuerdan lo que les decía, parques nacionales son los que más reciben turismo, tenemos la mayor cantidad de carreteras las tenemos en parques nacionales y luego la tenemos en los refugios nacionales de vida silvestre. Parques nacionales tienen 9,600 kilómetros. ¿Allí ibas a comentar algo, Juan? Perdón, aquí nada más la parte norte del país, en la zona norte de Costa Rica, que es el Parque Nacional Santa Rosa. Este es un parque que bueno, con José Pablo, con Joel, con Michelle, con Tom Lagen, se ha estado trabajando desde hace más o menos 15 años, en un tramo carretero y se está obteniendo muy buenos datos, tanto de pasos de fauna utilizando las alcantarillas. Y bueno, estamos en proceso de análisis de todos estos datos. Nosotros estuvimos trabajando en el 2021 ahí, cuando hicimos nuestro sabático, trabajando en ese proyecto y se están obteniendo datos bastante importantes que puedan servir para que las instituciones o las entidades viales le podamos dar esas herramientas para que se puedan mejorar, ¿sí?, la infraestructura y así ayudar a la vida silvestre. Claro, y ya, bueno, ya ahí ya están en la fase del monitoreo de los pasos de fauna y establecimiento, adaptación,
diseño, adaptación y establecimiento de estos pasos de fauna, ¿no? Adecuados de acuerdo al monitoreo. Entonces, las ANPs en estos dos elementos, estos dos últimos casos, las ANPs son importantes para mantener la biodiversidad, pero también tenemos que pensar en que el turismo debe ser responsable y sustentable, ¿no? Entonces, tenemos que entrenar a los usuarios de las carreteras, dado que el efecto se está dando, tenemos que trabajar igualmente con lo que son los constructores y pues los parques nacionales están recibiendo el turismo, tiene que pasar esto, pues promovamos una licencia de manejo de conductores conscientes, ¿no? Especialmente si en el turismo luego tenemos conductores, los tienen que llevar en vehículos de turismo, pues con mayor razón podemos trabajar con ellos. Y bueno, otro elemento que les queremos contar es sobre la ciencia ciudadana. Nosotros también trabajamos mucho con este proceso y lo que busca la ciencia ciudadana es la participación voluntaria de las personas, pero también que con eso ellos tengan conocimiento sobre lo que está pasando, sobre los fenómenos que están ocurriendo y se dé una retroalimentación entre la sociedad y la ciencia y sean ellos mismos, los ciudadanos, los que demanden que se tomen las decisiones, que se hagan este tipo de cosas, ¿no? Hay un proyecto de registro de fauna atropellada en carreteras mexicanas, así como lo hay para Costa Rica, así como lo hay para diferentes países. Y bueno, hay quien tiene sus apps específicas como Uruguay, como Colombia, como Argentina. En el caso de nosotros usamos la plataforma de Naturalist, que es libre y muchos la están utilizando. Entonces aquí en el proyecto ahorita tenemos 3,168 registros. De estos tienen 2,484 tienen la calidad de investigación, entonces los podemos usar para este tipo de trabajos y que tienen coordenadas, pues son 2,473. La mayoría registran mamíferos, ese es un sesgo que se tiene en este tipo de estudios, pero bueno, también se registran reptiles, aves, anfibios y hay quienes hasta registran artrópodos, ¿no? Que es lo menos, pero sí, como ven, tenemos una amplia distribución de puntos a lo largo del país con los que esperamos pronto ya se puedan ir tomando decisiones. Ha servido para varias cosas. Pero también cuando lo vemos sumado a las áreas naturales protegidas, pues nos encontramos que hay 43 reportes de atropellos que están dentro del 18% de las áreas protegidas de México. Entonces, tenemos anfibios, las aves son de las más reportadas, bueno, los mamíferos, perdón, tienen reportes junto con los reptiles. Estos tienen la mayor cantidad de especies, la mayor cantidad de reportes nuevamente la tenemos con mamíferos, pero la mayor diversidad, la mayor riqueza de especies, perdón, la tenemos con los reptiles. Y bueno, son en las diferentes categorías de manejo. Las reservas de las biosferas son las que están siendo más afectadas, son más amplias. Acuérdense que ese es donde tenemos mayor territorio. Y bueno, en los últimos minutitos, rapidito, contarles Ok. aquí, Juan. Bueno, les comento, nosotros tenemos un grupo de interés temático dentro de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, y este tiene que ver con el impacto de infraestructuras humanas hacia la vida silvestre, no nada más sobre la parte de las carreteras, sino de todas aquellas infraestructuras. Le da la siguiente. Y bueno, esto inició ¿le da la siguiente, Coral? De qué es lo que pasaba dentro de todo esto. Siguiente. Y esto inicia en el 2007, precisamente lo que les platicaba con la ampliación de la carretera interamericana norte en Costa Rica, donde Joel empieza a trabajar, nos invita a empezar a hacer colaboraciones, asistimos a un primer taller en Costa Rica y a partir del 2008 que se empiezan a hacer cursos talleres hasta el 2025 en la actualidad, ¿sí? ¿Le da la siguiente? Nuestro grupo que está conformado con muchos de ustedes que también han participado, muchos del grupo de expertos, han participado en cursos, talleres, en simposios. Actualmente llevamos 12 talleres realizados, 9 simposios internacionales y con una participación en 14 países de Latinoamérica. Y esto es algo que nosotros queremos resaltar por el hecho de poder trabajar cada vez más, tanto en la parte de enseñar
¿sí? Y de compartir las cosas que estamos haciendo y que también mucha gente y muchas autoridades de los diferentes países de la región latinoamericana se interesen por hacer este tipo de cosas y para poder obtener datos y que puedan servir para mitigar los impactos que tienen las carreteras sobre esto. ¿Sí? Ese creo que sería lo último. ¿La siguiente? Bien. Bien, entonces, pues como ven, una de las cosas, o sea, podemos hacer muchas cosas, como vieron, nosotros podemos trabajar a nivel de paisaje, hay que combinar herramientas, trabajamos a nivel de paisaje, trabajamos a nivel puntual, trabajamos dentro de la carretera, fuera de la carretera, trabajamos con el registro de esta diversidad y con los grupos de vertebrados. Por ahí, no sé si está, hay un plan con un tesista para doctorado que espero le den permiso y entonces que ahora trabajemos con lo que son los artrópodos. Entonces, hay muchísimas cosas por hacer y nosotros trabajamos la planicie tabasqueña, pero también, o sea, principalmente estamos abocados a las áreas naturales protegidas. ¿Qué necesitamos? Esa participación de la sociedad civil, que ya la hemos logrado con diferentes talleres, cursos, capacitaciones, la participación de consultores, que también ya poco a poco hemos empezado. Muchos son colegas, son amigos de nosotros que estudiamos juntos la carrera y entonces ahora nos encontramos ahí nosotros viendo proyectos y ellos haciendo los proyectos. Entonces, ha sido esta combinación de cosas. Las ONGs también y bueno, la academia, somos de quienes podemos participar y lo podemos ver desde este ángulo. Pero para ello necesitamos voluntades, ¿no? Tanto voluntad política como voluntad ciudadana. Los ciudadanos para que registremos los datos, o sea, nosotros insistimos mucho y tratamos de hacerlo, pero muy poca gente se suma y o se suman y solo registran una vez y ya de ahí ya no vuelven a registrar nada, pero necesitamos de esa voluntad ciudadana y esa voluntad política y que se implementen pues más leyes, normas, regulaciones, y se hagan manuales. Ya tenemos manuales de pasos de fauna, hay varios manuales ahorita enfocados a que hagamos una sistematización de la toma de datos para que podamos hacerlo comparable, ¿no? Entonces, es eso. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Perdón que tuvimos que hacerlo así maratónico, espero no verlos cansados por hablar tan rápido. Entonces, si quieren, ahora Muchas, sí podemos abrir las preguntas. Gracias, Larissa. sí, muchas gracias, Coral y Juan. Muy lindo ver todo un montón de actividades, de trabajos. No hay problema en la maratona. Nos gusta bastante. Entonces ahora pasamos entonces, muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Y ahora pasamos para las preguntas. A quien desea hacer la pregunta hablando en el micrófono puede utilizar la herramienta en los 3 puntos hay reacciones que pueden levantar la mano para hacer las preguntas y, y pueden también poner en el chat si no desean hablar. Entonces estamos abiertos para hacer preguntas. Yo voy solo compartir también aquí en el chat los links para el grupo, para divulgar el grupo de trabajo aquí. Entonces ya tenemos algunas. Voy a pasar la palabra para Pablo y ahí después puedo leer lo que está en el chat. Pablo, por favor. Hola, ¿qué tal? Un gusto verles a los tiempos. Sí, Les felicito por la charla, qué chévere ver que están haciendo tantas cosas en México. Me parece que también tienen bastante material como para explorar otros temas, tienen un campo bastante abierto. Entonces, dentro de esto, a mí me preguntaba yo que, por ejemplo, en esta investigación que estaba contando Juan
sobre la evasión de los reptiles, del herpetofauna a las carreteras. Entonces comentaban que estaban haciendo muestreos en las carreteras y también a los lados de las carreteras. Y entonces estaban infiriendo que las especies que no se encontraban atropelladas son aquellas que están evitando las carreteras. Ahí yo he tenido, a veces me he topado con esto pensando en, ¿será que las especies, cuando uno ve esto de que no están muriendo atropelladas, entonces a veces yo me he preguntado, ¿será que en realidad están evitando las carreteras o son muy exitosas al cruzar las carreteras? Entonces, creo que eso es algo que me he preguntado y que sí he estado pensando cómo saber eso. Entonces, eh, en ese sentido, también algo que me he preguntado y que tal vez les podría quedar, y creo que tienen el material como para que pueda hacer otra investigación que la hagan, por ejemplo, es analizar si es que los rasgos de vida de estas especies que no están encontrando atropelladas difieren mucho de aquellas que sí están siendo atropelladas. Entonces, encontrar esta respuesta de por qué estas están muriendo atropelladas y estas otras no. Entonces, algo de lo que he hecho, por ejemplo, está relacionado con tratar de explicar a través de rasgos de vida. Entonces, eso se me estaba ocurriendo que tal vez podrían hacerlo y sería interesante ya que tienen los datos. Claro, sí, excelente, sí, gracias, Pablo. Justamente estamos trabajando con un doctor y que algo así habíamos con Rodrigo García Morales, algo así estábamos proponiéndonos hacer con lo de rasgos de vida. Esa es una. Ahora, con respecto a la pregunta me fui aquí al de las que, ¿cómo era? Las exclusivas estas que no están cruzando. Yo creo que iguanas, una de las cosas es que la gente aquí se las come. Entonces, iguana para mí sí está cruzando y nos la están quitando, como las tortugas. Nos pasó varias veces. Estaba la tortuga cruzando, muchas veces todavía viva, o sea, ni estaba atropellada, y tienes dos escenarios. La moto o el carro que cuando ve cruzar la tortuga, le avientan el carro para aplastarla y llevársela. O la otra es a correr y a agarrarla y llevársela. Entonces, hay esas dos. Y como iguana también es algo, esa no nos había tocado, no nos ha tocado, pero nos ha tocado en otras situaciones. Entonces, creemos que iguana probablemente son de las que se llevan. Y traquicéfalos, pues justamente sí, yo encontré que se posan mucho en arbustos para alimentarse y todo eso. Entonces, a lo mejor por ahí, algo como dices de su forma de vida es lo que está haciendo ahí. Y pues sí, y te vamos a molestar ahí para tener más consejos de No, estudio. con gusto. Cuando ustedes quieran me contacten, yo estaré contento de conversar. Muchas, muchas gracias. No, a ustedes Este, muchas gracias. gracias. Perfecto. Si quieres, leo una de las que está aquí, ¿cómo miden la altura a la cual cruzan es Viviana Terra, a la cual cruzan las aves la carretera? Bueno, las alturas nosotros lo que hacemos son estratos, así como hacen los ornitólogos, entonces se va ensayando, y entonces yo normalmente les enseño a ver cuánto mide un poste de luz o cuánto mide una casa. Y entonces en función en eso se va ensayando y lo que se va haciendo son estos estratos. Podría decirse que ojímetro, primero entrenamos y ya después, ok, ¿a qué nivel de la carretera, no de la carretera, a qué nivel de altura cruzó? Y ese es el dato que se registra en cuanto a la altura. Y Son, de ahí, perdón, ¿cuál? son rangos de 0 a 4 metros, de 4 a 8, de 8 8 a 12 y de y estas 12 fuera de rango. arriba de 12. Es, ese es cuando se hace el muestreo de radio fijo, con mostrando las aves. En el caso de los cruces vivos, más o menos a la altura que llevamos la camioneta, más o menos calculamos que son cerca de 2 metros, que es a donde puede colisionar más o menos la gran mayoría de los vehículos. Hay vehículos, sabemos que hay vehículos un poquito más grandes, pero contamos que es más o menos ese promedio. Entonces, como dicen, nada más como que ojímetro, y ahí sí no medimos a qué altura está. ¿Está dentro o está fuera del? Si está fuera, no tomamos el dato, perdón.
Y Ok. de lo que dices de avistamiento, justamente es avistamiento, o sea, tenemos que ver el ave. En el caso de aves, no usamos cámaras trampa. Las cámaras trampa son para los proyectos con mamíferos. Ahí es donde usamos cámaras trampa. Y gracias a ti también por tu atención. Mm. Perdón, Larisa, lo Ah, que tú digas, con quien tú digas. Es que esa la tenía no, ahí que dije, no, la quiero no, responder. gracias. No hay problema. No hay problema, Coral. Todo bien. Solo iba a preguntarse, Paola, ¿quieres hacer la pregunta en el micrófono o es la pregunta que ustedes, que está en el chat? Si no, puedo leer. Y porque Paula preguntó en el chat si los manuales se hacen en conjunto con las direcciones de vialidad y si existen normativas diferentes para las rutas que pasan por áreas protegidas en México. Ok, sí, los manuales que ahora se están haciendo, justamente muchos son hasta, por decir, el último manual que se hizo para lo de pasos de fauna, lo publica justamente el gobierno, ¿no? La secretaría que se dedica a la construcción de carreteras. Entonces, sí, lleva las direcciones de la parte vial y las normas que existen van ligadas a esto, ¿no? Ahora, ¿qué normativas rigen? Pues eso va a ser muy variante. Específicamente pasos de fauna, o sea, diseño para pasos de fauna, cosas de este estilo, eh, está empezando, por así decirlo, pero sí se está haciendo. Y la otra es que en las áreas naturales protegidas lo que restringen es la velocidad. Entonces, creo que como en muchos lados, dice, estás entrando a un área natural protegida y la velocidad máxima permitida es tanto. Pero eso es lo que te dice. Y como todos sabemos, una cosa es lo que te dice, pero si traes prisa, ves dónde pasan los carros. ¡Zum! Entonces no lo toman tan en consideración. Ahí lo que habría que ver es qué otras estrategias podemos hacer para que realmente reduzcan la velocidad. Entonces, aquí las áreas naturales protegidas que son cortadas por carreteras y más si es de tipo federal, lo único es eso, que ponen los letreros y que la velocidad se restringe y se ponen los letreros restrictivos y algunos sí ponen, ¿cómo se le dice? La señalética en el piso o ponen los, ay, ¿cómo le dicen ustedes? Bueno, los topes o policía acostado o como le llaman, pero esta barrera ahí que te hace que hace el bum bum. Entonces, eso es lo que hace. Perfecto. Ahora, Edson, si quieres, puede hacer la pregunta. Sí, primero, desde Ecuador, felicitarles del trabajo. Es un trabajo súper, súper interesante. Quisiéramos nosotros llegar a ese nivel, pero aún estamos comenzando. Me queda, a ver, estaba viendo los resultados que ustedes Solo tenían. disculpa, Edson, solo para Coral, que nosotros conseguimos ver tu WhatsApp y eso, cuando comparte. No hay problema. Disculpa, Edson, puede seguir. Listo, no hay problema. A ver, yo estaba viendo sus resultados y me llama mucho la atención que ustedes tienen recorridos grandes extensiones de kilómetros de carretera. ¿Y por qué me llama la atención? Porque, por ejemplo, ustedes hablan de 2 años de muestreo y tienen aproximadamente 400 y un poco más de individuos. Yo tengo hecho aquí en Ecuador, les comento, en Costa, Sierra y Oriente, aquí en el Ecuador, y tengo más, por ejemplo, en 500 kilómetros recorridos, tengo casi 2.000 individuos, un poquito más. En 200 kilómetros aproximadamente 800 individuos. Claro, y ahí viene mi pregunta. Yo lo hago a pie, generalmente en un tramo de 33 o 22 kilómetros, todo, casi cada recorrido. ¿Ustedes utilizan vehículos? ¿Creen que no hay un sesgo cuando utilizamos algún medio de transporte para hacer estos muestreos? La primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué pasa con las especies que no identifican? Porque, por ejemplo, yo cuando hago a pie, tengo un montón de ranas pequeñitas y lo único que queda es partes de los animales o, en este caso, roedores. ¿Qué podemos hacer con esa información? Porque es muy amplia, ¿no? Muy, muy grandes esos datos. Y la otra pregunta es lo que hicieron con el tamandúa. ¿Se puede hacer con otras especies? Porque, por ejemplo, cada carretera he visto que tiene una particularidad. Por ejemplo, en la costa, la más atropellada es una boa. En el oriente es, en cambio, un anfisbaena.
Y acá en la sierra, en cambio, ya es otro reptil. Entonces, Dipsia elegans. Entonces, podemos hacer ese modelo del tamandúa, Cora, en otras especies. Esas tres preguntas, muchas gracias. Ok, A ver si, a ver, perdón. métodos, ¿cuáles? Te respondo las dos primeras. Mira, la primera, bueno, algunos datos son específicamente para un grupo de especies. No estamos mostrando todos los resultados de todos los vertebrados, ¿no? Y efectivamente, sí hay un sesgo cuando uno utiliza vehículos. Primero es por la distancia. Eh, por ejemplo, en este caso, con el proyecto que estamos trabajando con Ramiro, más o menos de donde nosotros vivimos a donde se inicia, son más o menos como 100 kilómetros. Entonces, tenemos que salir, ahorita estamos saliendo más o menos como a las 2, 3 de la mañana para poder llegar a tiempo y empezar a hacer los muestros. Los hacemos en vehículo a baja velocidad. En el caso de Pantanos de Centla nos permite ir a muchísimo más baja velocidad, a diferencia que en Palenque y en Catazajá, porque es una carretera de alta velocidad. Entonces, y tenemos que ir por el acotamiento. Entonces, esto es una cuestión por seguridad. La manera en que tratamos de reducir el sesgo es por medio de estas parcelas que hacemos de 100 metros. Estas las recorremos cada 2 kilómetros, hacemos una parcela de 100 metros recorriéndolas a pie. Y efectivamente luego tenemos datos que se nos pueden pasar, ¿no? Entonces, es la manera en cómo lo intentamos hacer, es la manera que puede llegar a ser más eficiente. No lo hacemos todo el recorrido a pie, porque de acuerdo con la metodología nos complicaría. Empezamos más o menos 3:30 de la mañana a trabajar y estamos terminando a las 10 de la mañana. Entonces ya estamos hablando de muchas horas y ya después de esa hora ya muy difícilmente podemos encontrar registros porque ya tenemos aquellas especies que, como ejemplo, algunas aves que se llevan a los cadáveres o las mismas hormigas las deterioran. Ese es por un lado, y bueno, y aquí en el trópico, pues, se van muy fácilmente. La segunda, ¿qué problemática tenemos con aquellas especies o los cadáveres que ya no se pueden distinguir? Solamente podemos llegar a poder definir si es un anfibio, es un reptil o es un mamífero, porque, bueno, con las características, ¿no? En algunos casos lo que se puede hacer es toma de muestras. Nosotros no estamos tomando ahorita, haciendo toma de muestras porque no tenemos un permiso de colecta. Aquí en México nos regula esa parte. Entonces necesitamos un permiso de colecta para entonces sí, hacer un corte de piel y demás, tomar la muestra y mandarlo al laboratorio para que vayan haciendo análisis genéticos y poder determinar de qué especie se trata. Entonces, al menos a veces le podemos llegar al género, ¿sí? Y dices, ok, se trata de y hasta ahí nos estamos quedando. Ahora sí, te paso la tercera con Coral. Sí, bueno, entonces ya está el contraste en los métodos, ya sabemos efectivamente, pero también le apuntamos a la parte estadística. Depende cuál es tu pregunta de investigación. Entonces ahí el método que vas a usar y si lo haces a pie o lo haces en vehículo, yo creo que primero tienes que plantear cuál es tu pregunta de investigación. Y en la identificación también una de las cosas es que es caro hacer los análisis, entonces, pero si tienes colaboración con una institución donde tengan laboratorio de mamíferos, en el caso de los roedores, puedes llevar y lo que analizan es el cráneo, le hacen mediciones al cráneo y hacen mediciones a nivel de dientes y todo eso y también te pueden ayudar a identificarlo. Pero depende en Ecuador qué es lo que les pidan a ustedes para que puedan colectar animales, ¿no? Y respecto a lo del tamandúa, sí, o sea, el estudio se puede hacer. Lo que tienes que hacer es el modelaje, entonces es tener los datos de la especie de interés y hacer el modelaje respecto a esto, pero obviamente sí se necesita pues un volumen de datos considerable como para saber
para poder hacer estos análisis, dónde están los puntos negros, cuál es esa densidad de sitios. Y sí lo pueden replicar. Y el modelaje para la parte de la vulnerabilidad es un modelo hacer un modelo de distribución, pero hacia futuro, utilizando las variables. Nosotros usamos BioClim, las variables climáticas de BioClim, y con eso lo hacemos. Y con BioClim tú tienes las variables a 50 años, a 100 años. Entonces tú haces tu modelo a futuro y haces el contraste y dices qué tanto cambia, ¿no? Sobre todo es cómo va a cambiar la vegetación donde vive este animal. Entonces, por eso es hacer el modelo de distribución de la especie, el actual y el futuro. Perdón, Coral, Y esa era la tercera. perdón. Sí. Perdón, pero algo muy importante es que si tengas conocimiento de la biología de la especie, sepas cómo se mueve, si se tienen datos de los ámbitos hogareños, eso es ideal para poder hacer parte de las simulaciones. Si desconocemos estos datos o no tenemos estos datos, es un poquito complicado el poder hacer ese tipo de análisis, porque pues no vamos a saber si realmente lo que nos está mostrando el análisis es realmente cómo se comportan. Guillermo, ¿puedes hacer la pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicitarlos, ¿verdad? Siento bien bonito ver el trabajo que están haciendo. Yo soy mexicano, pero vivo aquí en Brasil. Yo me formé, me eduqué en ecología de carreteras y en licenciamiento ambiental de carreteras aquí en Brasil, básicamente. Y siento bien bonito, ¿verdad? Ver que tienen ese esfuerzo. Entonces, mi pregunta, ¿verdad? Va asociada mucho a cuál es la percepción de ustedes, ¿verdad? Con todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que están haciendo, y tiene otros grupos en México que también tienen otros esfuerzos. ¿Cuál es la percepción de ustedes o su experiencia de ustedes en cómo es la sinergia, ¿verdad? Este contacto de su trabajo, ¿verdad? De su información con los sectores públicos o privados, ¿verdad? Ya sea Semarnat, con CONACYT, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con los órganos estatales, con las concesionarias y sobre todo con los técnicos que están asociados con las concesionarias y estos órganos gubernamentales. ¿Cuál es su experiencia o cuál es su visión de cómo está esta sinergia en México, ¿verdad? Y si las decisiones que toman, tanto a nivel de modificaciones de leyes como de ejecución de medidas mitigadoras, por ejemplo, en las carreteras, están asociadas a lo que ya se conoce, ¿verdad? Ya sea por parte de las investigaciones que se hacen en México o de las otras experiencias internacionales. Bueno, No empiezo sé, y que cierre Juan. Sí, que ¿sí me empiezo yo expliqué? la última parte. Cortó para Corán. Creo que sí. Sí, creo que Coral se cortó. Creo que Coral se Sí. le Que me cortó. quedó Bueno, ahí como una duda, pero a ver, viendo. Todas se había estas. cortado, Ay, Coral. perdón. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ok, perdón. Ahora sí. Ahorita, a ver, quito mi cámara y trato de responder. Entonces, ¿qué Perfecto. es lo que pasa Ahí está la con mía igual. estas sinergias? ¿Se cortó otra vez? ¿Me No, oyen? no, se escucha ahora sí. No, adelante, Sí, sí. adelante. Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos en estas situaciones? Hay una muy buena sinergia, justamente eh, conforme se va dando esto de las carreteras, hemos ido creciendo y participando. Estos trabajos, yo creo que solamente de todo lo que hemos hecho, solo 2 han recibido financiamiento. En estos 20 años, solo 2 reciben financiamiento. Pero nosotros continuamos haciendo con nuestros recursos las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Lo publicamos, lo presentamos en diferentes foros y nos han invitado. Entonces, los consultores, que son los que trabajan justamente en este proceso de construcción, demás, nos piden ayuda, no nos pagan, pero nos piden ayuda. Y por ahí a lo mejor hay algunos amigos que están ahorita conectados y qué bueno, se los agradezco. Pero es esa sinergia. Ellos me permiten orientarlos, nos invitan a que les demos capacitación y los invitamos a estos simposios. Algo que cuando de lo que explicó Juan de la historia de los simposios,
fue justamente eso. El primer taller que nosotros dimos aquí en Tabasco, invitamos a las autoridades. Y en esa época, en 2000, ¿qué era? 2010, 2007, 2011 más o menos. 2011, todavía había ese recelo de si yo soy autoridad, si yo soy Profepa, si yo soy Semarnat o si yo soy ese Secretaría de Comunicaciones y Transportes, yo no voy a la academia. O sea, yo no voy a un simposio o congreso de la academia porque me van a tirar tomatazos. Entonces, lo primero fue eso. A ver, aquí todos nos bajamos de nuestro pedestal. Aquí nadie es, nadie puede estar en un pedestal. Todos somos iguales y todos necesitamos de todos. Y entonces entra esa colaboración, pero esa colaboración así transversal, multidisciplinaria. Vamos a echarle ganas y vamos a trabajar. Yo me voy a bajar. Una de las cosas es que yo tuve que aprender a hablar a nivel ingenieril. Ah, es que sí, que como dice el peralte, el no sé qué, el no sé qué, todo eso lo tuve que aprender, pero también les empecé a decir que ellos tenían que aprender qué era el efecto de borde, qué era la fragmentación, qué era el efecto de barrera y demás. Y fue eso, empezar a comunicarnos. Entonces, creo que ahorita, y eso que estamos en la zona del sureste del país, tenemos una muy buena relación, hemos participado en consultas públicas, la Secretaría de Ambiente de varios estados nos llama y nos invita a emitir opiniones cuando van a construir un proyecto. Porque somos academia, o sea, la ventaja de nosotros es que somos academia. Entonces, como academia, pues nos respetan y nos piden opinión. Y lo que hacemos es ir a colaborar con todos los consultores, decirle, mira, yo no tengo dinero, yo soy académico, a mí déjame publicar esos datos o dame los datos para que mi tesista haga la tesis y con eso nosotros te ayudamos. Entonces, claro, a ellos les sirve, esta información se publica, ellos quedan ahí respaldados y vamos comulgando, pero vamos tratando de que hagamos esa sinergia entre todos y que sean trabajos transversales, no que yo venga a imponerles algo ni nada. Entonces, tenemos que hablar y la verdad es que ha funcionado y creo que el manual es uno de los ejemplos. Nosotros no fuimos directamente ahí, pero sí estuvimos colaborando. Y hubo un número especial de ecología de carreteras en Terianots, que es de mamíferos, y ahí sale lo del manual. Entonces, nosotros trabajamos con consultores para que publicaran también parte de la síntesis de su manual. Entonces, trata de eso, que lleguemos y que hablemos de igual y tratemos de hablar el mismo lenguaje. Entonces, con eso lo hemos logrado y sí funciona. Se estableció la norma que regía que sí tienen que hacer pasos de fauna. ¿Por qué? Porque los pasos de fauna, decía, en el estudio de impacto ambiental dice que hay que hacer un paso de fauna, sí, pero resulta que no decían cómo era el paso de fauna. Y entonces, como no había una norma, pues resulta que el paso de fauna lo que usaban era la alcantarilla. Y sabemos que no necesariamente la alcantarilla es un paso de fauna. Puede servir, pero tiene que tener adaptaciones. Y la otra es que tienes que saber cómo hacer el diseño de dónde debe de ir el paso de fauna. Entonces, al hacer este tipo de cosas, participamos también ahí cuando se empezó a hablar de la norma y que se iban a hacer otras tantas cosas, pero se atravesó la pandemia y ya no pudimos seguir. Pero se hizo eso. Y la otra es que tienes que aprender a hablar con los políticos. Entonces nos tocó ir a hablar, o sea, yo en mi vida hubiera pensado que iba a hablar con un diputado. Y decía, ¿para qué eso es político? Claro, hacer este trabajo es político. Por eso ahí la recomendación es voluntad. Voluntad quiere decir que querramos hacer las cosas y que querramos hacerlas bien. Y a mis estudiantes les digo, mira, si tú dices que vas a ayudar al cambio climático no consumiendo botellas de plástico, bueno, voluntad ciudadana es que cargues con tu botella a todos lados. Y verdad que no lo hacemos, porque es más fácil no andar cargando la botella. Entonces, le digo, de eso se trata. Si vamos a hacer esto, pues mi voluntad ciudadana es que yo vaya y hable el mismo lenguaje o un lenguaje con el que pueda platicar con el político y le pueda explicar esto. O sea, así es como para mí ha funcionado. Y no sé, la última parte creo que me perdí ahí un pedacito.
Era parte de lo mismo, si sus esfuerzos, por ejemplo, tú ves que tus esfuerzos tienen una repercusión en la forma como se hacen las medidas mitigadoras o se evalúan las medidas mitigadoras. Perdón, Parte de lo mismo. sí, mira, de lo que comentas, bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es el obtener resultados, el tener datos y llevarlos precisamente a las mesas ambientales con las autoridades. En este caso, muchos de los trabajos se presentan a las direcciones de las áreas naturales protegidas. Ellos requieren de eso también. Entonces, como dice Coral, sí estamos vinculados en ese sentido. Con la parte federal, con SCT es un poquito complicado, pero también han estado abiertos en eso. Entonces, nosotros desde nuestra parte, pues damos nuestros datos, damos nuestras recomendaciones y ya ellos determinan, digo, tampoco es como que ellos puedan decidir, sino que pues, hay tomadores de decisiones, pero al menos sabemos que está llegando la información. Ya de ahí a una cierta transformación, bueno, a medidas de mitigación se puede ir dando. Lo que dice Coral, tan simple y sencillamente esta norma que salió de Pasos de Fauna, que era súper importante que tuviéramos para las construcciones de carreteras, salió porque también hubo insistencia por muchos de los investigadores, también gente de consultoras, y también, pues obviamente hubo voluntad política por parte de la Secretaría de Comunicaciones. Entonces creo que vamos avanzando un poquito, paso a paso, pero creo que sí se va haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, y yo creo que es más que nada tiene que ver con, como dice Coral, la comunicación que tengamos con las autoridades, es buena, siempre para nosotros es bueno comunicarnos, y en este énfasis de poder, ayudarles, ¿sí? Y también ellos nos ayudan con muchas cosas también a veces. Entonces nos facilitan el poder ingresar a muchas áreas que puedan estar restringidas y todo. Perfecto. Entonces voy a pedir que Rebeca haga la pregunta y después tenemos más una pregunta en el chat y ahí creo que llegamos también a nuestro tiempo. Rebeca, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Este es el sexto conversatorio que escucho. Lástima, me disculpo en principio pues porque no tengo cámara. Mi nombre es Rebeca Franqueante y llevo 39 años en Parques Nacionales de Colombia. Llegué tarde a la reunión, lastimosamente no alcancé a ver sino la última diapositiva y las preguntas, pero estoy segura que veré la presentación en YouTube luego. Sí, así que quedo esperando que la cuelguen. Y agradezco de paso que las cuelguen, pues, porque realmente es una oportunidad de revisar este material que es muy útil para un tema que es muy poco trabajado realmente en Colombia. Actualmente trabajo dentro de Parques Nacionales para la Territorial Caribe, en donde realizo la coordinación de profesionales del equipo técnico en apoyo a 15 áreas protegidas que tenemos. Varias de ellas tienen carreteras ya sea adentro o al lado. Y en este momento tenemos una que se llama la Vía Parque Isla de Salamanca, que es la única vía parque que le pusieron el nombre de vía parque porque la carretera estaba adentro y en vez de hacer manejo de la carretera se volvió vía parque. En el momento estamos pasando por un momento crucial porque la vía parque se va a volver de doble calzada y se está desarrollando la evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, es un momento de dar recomendaciones. Alcancé a escuchar que hablaban de reducir la velocidad, pero aquí no va a ser posible reducir la velocidad, todo lo contrario, se va a aumentar. Entonces, no sé si los expositores tienen algún caso de áreas protegidas con carreteras de alta velocidad en su interior y cómo han visto la situación y qué recomendaciones dan. Si hay algún documento, se recibe con mucho cariño porque realmente estamos en la tarea de recopilar información y tratar de generar documentos para que nuestros superiores hablen con los políticos. A nosotros, a mí se me sale pues de nivel el tema de conversatorios con los políticos, aunque a veces me invitan a presentaciones. Hemos tenido datos de monitoreo
primero a una velocidad relativamente alta, luego se buscó bajar la velocidad, pero el carro se daña, no hay gasolina, o sea, los datos son intermitentes. Tenemos alguna información y aquí también quieren convertir las alcantarillas en pasos de fauna. Entonces, pues estamos viendo un momento crucial, así que cualquier recomendación será muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues un honor ahí conocer también en esa parte. Yo una de las recomendaciones que haría es que uno de los codirectores que hay de este grupo, pues no sé si escuchó la plática del doctor Jaramillo, Juan Carlos. Él es colombiano y él está, ay, si me ayudas, ¿cuál es el instituto? ¿Qué es? Tecnológico. Instituto, ITM, el ITM, Instituto ITM. Tecnológico Metropolitano. Sí, yo Instituto Tecnológico. estoy en contacto con él, lo estoy buscando para que venga, ¿sí? Estamos en la tarea, pero todavía no he logrado conseguir la conversación entre directivos para que autoricen la llegada. Juan Carlos está al tanto, está esperando ese contacto político que le llegue a él para ver en qué momento se puede trasladar. Estamos, por lo menos, ojalá pudiéramos tener 3 días con él, que vea nuestros datos, que conozca la carretera a detalle y conozca lo que la evaluación de impacto ambiental está proponiendo. Pero igual lo que resulte será lo que resultará, pero en términos de evaluación de una carretera de alto impacto o de alta velocidad, mejor dicho, si uno tuviera más información que dijera no solamente somos nosotros, ¿sí? Esto pasa en México, en Brasil, etcétera, etcétera. Claro, bueno, Brasil tiene bastantes experiencias, creo, pero bueno, ahí como todos somos del mismo grupo, Talita, ¿verdad? Podemos proponer en la próxima reunión ahí de consejo que inviten a todo el grupo, mira, le iría muy bien y tendría de toda Latinoamérica, de Europa y demás, somos varios. Pero bueno, experiencia sí hay un estudiante de doctorado, bueno, ya se doctoró, Rodolfo, y justamente él estuvo en una carretera de alta velocidad, pero eran unas zonas montañosas. Entonces, bueno, ahí hicieron el monitoreo. Puedo buscar, creo que ya hizo las publicaciones y la tesis de él está en el repositorio. Entonces, ¿cómo se llama esa carretera, Juan? La de Sinaloa, de Sinaloa, Sonora, algo Eh, así. no recuerdo bien, Esta pero, carretera pero es sumamente peligrosa. Justamente por la sinuosidad del terreno y por la cuestión, ¿cómo se le diría? De la inseguridad, de, ujú. de que te desaparecen ahí, vaya. Entonces, pues en ese sitio sí se trabajó, se monitoreó y entonces podemos ver de lo que él recomienda y de lo que se vio y todo, y trabajó justamente con la gente que estaba en el proceso de construcción con autoridades. Otro de los casos es el que hablaba Juan en Costa Rica. En Costa Rica, bueno, nosotros tenemos algo que se llama el Plan Puebla-Panamá, que es viejísimo y que le han cambiado de nombre, pero la idea es tener una carretera que vaya de Puebla, que en realidad de Estados Unidos, o sea, de Matamoros a Puebla, ya está la carretera de alta velocidad. Y lo siguiente es hacer una carretera que es más que nada un corredor de Puebla a Panamá. O sea, atravesar todo Centroamérica con una carretera, con una supercarretera. Entonces, una parte que van a afectar es la que hablaba Juan del área de conservación Guanacaste. Entonces, ahí lo que sí es que hasta donde yo sé, y no sé si por ahí está Michelle, si nos pudiera aclarar, pero sé que está detenido en la parte del proyecto, ¿no? La ampliación de la carretera para darle, porque justamente no están permitiendo porque corta el área protegida. Entonces, y no solo corta una, sino es todo un sistema. Entonces, ahí está detenido el proyecto para que se tomen las medidas adecuadas previas a que se aperture una carretera de esa magnitud de alta velocidad. Y ahí, honestamente, un trabajo que tiene que hacer, o sea, no es nada más cuántos animales atropellan, lo tienen que ver desde el punto de vista
¿cómo se dice esto? De los servicios ecosistémicos. De esta que viene la siguiente voy a dar esa conferencia, pero creo que no la van a transmitir. Si la transmiten, se las paso. Pero, ¿qué servicios ecosistémicos vamos a perder si tú dañas, o sea, si abren esa carretera y la dañan? O sea, acuérdense de la fragmentación. Se va a perder no solamente el bicho que cruza, se va a perder vegetación, va a empezar a hacer una zona de calor hacia afuera, van a entrar frentes de colonización, van a entrar más cazadores, van a entrar recolectores, o sea, eso es un evento en cascada y es tremendo. Y esa parte sí está documentada a nivel global, donde qué pasa cuando tú aperturas un camino de alta velocidad o bueno, aperturas un camino de gran calado en un sitio que está protegido. O sea, y simple, les podemos hacer hasta el análisis ahí, el ejercicio de tu polígono, de tu área protegida, pones la carretera, le haces un buffer y les vas a decir, mira, va a afectar hasta acá. Y esa es la transformación que va a haber. Y de ahí ya les pueden hacer. Igual hay mucha gente en Colombia que trabaja la parte de valoración económica y variación ecológica y les pueden estimar cuál va a ser la pérdida que van a tener. O sea, respecto a eso. Coral, Entonces, también bueno, en la ampliación de la carretera Calakmul, también se hicieron algunos estudios por ahí. En esta carretera hay una parte que es bastante vulnerable porque hay una cueva que le llaman el volcán de los murciélagos. Entonces, al ampliarse la carretera, pues obviamente ponía en peligro la gran cantidad de individuos que salían en la noche de murciélagos. Entonces, estaban tratando de colocar ahí algunas medidas de mitigación. Están los estudios por ahí. Y bueno, en la parte del sur de México también no es un área natural protegida, pero sí se hizo una ampliación a una carretera de alta velocidad, que es la carretera que es a la de Tulum, creo que hacia la parte de Valladolid, no recuerdo, donde estuvo trabajando el doctor Mircha. Y en ese caso, ellos sí hicieron muchos estudios. Obviamente costó un poco más de dinero porque en este caso lo que hicieron fue capturar algunos animales, en este caso jaguares y pumas, ponerles radiocollares para poder visualizar por dónde se estaban moviendo. Y a partir del análisis de todos esos datos, ¿sí? Entonces empezaron a proponer cuáles eran los sitios donde había la mayor probabilidad de que cruzaran los animales y entonces ahí hicieron las propuestas de pasos de fauna. No eran las alcantarillas, sino que realmente eran verdaderos pasos de fauna subterráneos, ¿sí? Y también en algunos otros casos también pusieron puentes para primates. Entonces, ya se hizo todo el análisis, es parte de la tesis de Alberto Galina, por ahí, y publicó por ahí algunos de sus artículos sobre esta efectividad que tienen estos pasos de fauna. Y en este momento creo que Alberto está haciendo un postdoc y está iniciando a hacer nuevamente la comparación de los pasos de fauna para poder saber qué efectividad tiene. Ya pasaron algunos ciertos años, como normalmente comentaba en alguna de las ponencias Tony Clevenger, los pasos de fauna no los vamos a ver que los animales lo van a utilizar mucho en los primeros años, sino que hay un proceso de aprendizaje. Entonces, por ahí sí hay algunos de los estudios, creo que debe de estar en la literatura que tiene ahí en el grupo, ahí lo pueden bajar. Y si no, de todas maneras se pueden contactar con nosotros sin problema y podemos mandarle la información. Ahí les puse el libro de impacto de vías de comunicación sobre fauna en áreas protegidas, los estudios de caso para el sureste de México. Entonces, ahí pueden checar y ahí están varios de los casos. El de los murciélagos que dice Juan está ahí. Entonces pueden checar varios. Perfecto. Voy a tener que... Muchas gracias, Coral. Rebeca, si ustedes quieres, puedes enviar un correo para el grupo de trabajo. Yo puse en el chat algunos links también que puede también ingresar al grupo si tienes interés
y también podemos divulgar tus dudas para los otros expertos del grupo y ahí después podemos ver cómo seguir. La discusión está muy buena, pero aquí tenemos un límite de tiempo y ahí tenemos solo una pregunta a más en el chat, que es sobre medidas de mitigación para las aves. ¿Qué recomiendan? ¿O qué funciona mejor? Y ahí Guillermo dijo que pregunto por qué al volar es más difícil impedir que se acerquen a las carreteras. Y ahí, si quieren responder, peço que sean muy rápidos, por favor, que necesitamos cerrar aquí. Bien, yo lo que te recomendaría es, necesitaríamos más contexto, Guillermo. Entonces, una de las cosas sería ver la especie a la cual te estás refiriendo y las características. Siempre tienes que caracterizar tu carretera. Entonces, uno de los buenos usos que se hace es cómo manejamos la vegetación al lado de la carretera. Pero tendría que verse, ¿no? O sea, se analiza, es muy puntual de acuerdo a la especie. Sería. Perfecto, gracias, Coral. Tenemos otra cosa que me olvidé, pero para todos que están aquí, el grupo también tiene un boletín que divulgamos muchas informaciones y muchos estudios, y ahí en el link puse el link para inscribirte en el boletín si quieren, y ahí reciben el boletín por correo. También nuestras redes sociales, nuestra página web. Entonces, qué buenísima conversación tuvimos hoy. Agradezco muchísimo a Coral y a Juan por su tiempo, su experiencia, por compartir con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que Gracias, nos Larisa. escucharon. Gracias, Y Palito. saludos ahí, Sí. Vite, Benavides, Ramiro, Ruth, Hilda. Muchas Gracias a gracias a ustedes. todos los que participaron. Daniel, Yamel, muchas gracias. Bye. Gracias a todos. Qué lindo. Entonces, cerramos nuestro sexto conversatorio. Bien. Chao, Hasta chao. la Hasta luego. próxima. Chao.